Génesis el capítulo 2, el versículo 7 nada más. Lo leemos, usted lo lee juntamente conmigo y luego toma su lugar. Amén. Lo leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Gloria al Señor. ¿Cuánto más su lugar, hermanos? Los tiempos en los que estamos viviendo, hermanos, son necesarios en que usted le ore más a Dios. Entre más pasa el tiempo, el enemigo más fuerte se va a levantar. Y el propósito del enemigo es destruir la iglesia de Dios. Tanto las vidas personales de sus miembros como la institución divina que Cristo organizó. Mientras Dios no dio ese soplo, no había algo que destruir. Mientras Dios hizo los cielos y la tierra y formó el sol, la luna, las estrellas y todo lo que en ello hay, no había algo que el diablo quisiera destruir. Cuando separó las aguas de la tierra y cuando puso el abismo y todas las cosas que hizo a través de su palabra, el diablo no hallaba a qué destruir. Los árboles, las hierbas, los peces, las aves. Cuando eso vino a la existencia por la palabra de Dios, el diablo no halló a qué destruir. Cuando Dios tomó el polvo de la tierra y de ese polvo formó al hombre con sus propias manos, y cuando estuvo el hombre listo, aún no había algo que el diablo quisiera destruir, hasta que Dios le dio el soplo de vida al hombre, y el hombre vino a ser una alma viviente. Entonces el diablo encontró algo a qué atacar, algo que tenía la misma esencia de Dios. El capítulo 1, el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los creó. Cuando Dios les dio el soplo de vida, cuando Dios puso su esencia en el humano, entonces el diablo empezó a atacar. Entonces el diablo empezó a querer destruir lo que contenía la esencia de Dios. Y su trabajo del diablo en estos últimos días es destruir la esencia de Dios, hermanos. Por eso le digo que este tiempo es tiempo de orar más y acercarnos más a Dios. La Biblia en español dice que donde no hay profecía, el pueblo perece. Pero la Biblia en inglés dice: donde no hay visión, el pueblo perece. Y el diablo sabe que donde no hay visión, tanto el pueblo sufre como tanto el pueblo perece. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía en el capítulo 1 de Génesis y el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y siempre me preguntaba cuál era la intención de escribir que la tierra estaba desordenada y vacía. A todos los que están aquí, quisiera pedirles que detengan su respiración por un minuto. Va a decir: no podemos. Pero vamos a ver cuánto aguanta el que más aguanta.
Respire profundamente y prepare sus pulmones y detenga el aire lo más que pueda. Y al que detenga el aire desde ahorita hasta que yo termine de predicar, lo invito a comer. Si lo detiene un minuto es muy probable que se asfixie, ¿no? Nomás hágale hasta donde pueda. No use sus manos, solo detenga el aire. Es con doble intención esto. Pero respire profundamente y cuando tenga el aire profundo y sus pulmones llenos, allí detenga el aire. No se detenga cuando esté vacío el pulmón o los pulmones, sino cuando estén llenos de aire. Hágale el esfuerzo. Y luego ya lo deja ahí. La intención es que se le quite el sueño. No se crea. Ven lo importante que es ese soplo de vida, esa esencia en la persona. Volvemos otra vez y ahora sí ya lo veo sonriendo. Amén, hermanos. Estaba pensando en decirle a la banda misionera femenil, muchas gracias, hermanos. Ven su esfuerzo que hacen por recaudar fondos para que la iglesia de Dios llegue a otros países. Dios les va a bendecir grandemente. El esfuerzo que hacen, las donaciones que hacen todos los hermanos, todo el trabajo que hace la banda misionera, Dios nos ha ayudado a que la iglesia de Dios vaya avanzando. La tierra estaba desordenada y vacía. Y luego Dios la fue poniendo en orden. Y cuando terminó su obra de creación e hizo al hombre, y todo estaba preparado en su lugar, entonces Él dio el soplo de vida. Y vino el hombre a ser una alma viviente, no sobre el desorden. El hombre vino a la existencia cuando ya todo estaba en orden. Y Dios lo puso para que controlara la creación de cierta manera. Y debemos estar agradecidos con Dios por esa respiración que nos dio. Que si no podemos sostenerla por un minuto, quiere decir que no es de nosotros. Que la vida no la podemos controlar nosotros. Si no es Dios el que la controla. Y como Dios no pidió permiso para dar ese aliento, tampoco pide permiso cuando lo quita y la persona deja de existir en este mundo. Y debemos de tener cuidado qué hacemos con ese aliento de vida que Dios nos dio. Nosotros no podemos controlarlo, aunque quisiéramos detener la respiración, no podemos. Nuestro cuerpo lo exige y lo actúa, lo mueve automáticamente. Es un soplo que Dios puso en la persona cuando Él quiso ponerlo. Y también a la hora que Él decide, lo quita, aleluya, y el cuerpo queda otra vez sin vida y solamente es un polvo, es solamente tierra porque del polvo fue tomado. En el capítulo 37 de Ezequiel, el Señor le habló al profeta Ezequiel. Capítulo 37. Y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos, e hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchos sobre la haz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y díjome: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Cómo estaría ese campo de desordenado lleno de huesos? Unos huesos de gente alta, unos huesos de gente bajita, diferente clase de huesos, y dice muchos. O sea que había huesos tirados por todos lados, era un desorden. Y díjome: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes.
Díjome entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré sobre vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Dice el profeta en el capítulo 7, en el versículo 7. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Y miré que aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. ¿Qué visión tuvo aquel profeta Ezequiel? Que miró que cada hueso llegaba a su hueso. Puedes venir a su hijo, ¿cómo se llama? Dylan. Puedes venir un minuto, solo unos segundos. Puedes venir, Job. ¿Cómo se miraría Dylan con un pie de Job y uno de él? Dylan, you're half of que él tuviera un pie de Job y uno de él, y una mano de él y una mano mía. ¿Cómo se miraría él? Deforme, desorden. Pero el profeta vio que cada hueso se llegó a su hueso. ¿Dónde estaban los huesos? Estaban regados por todo el campo. O sea, había un desorden. Pero cada hueso, de donde estaba el hueso, tuvo que allegarse a su propio hueso para que pudiera funcionar un cuerpo. Camínale, Dylan, así, aquí un poquito, unos pasitos para allá. Derechito, ¿verdad? No va cojeando porque sus pies están parejos. Gracias, Juan. Ahora, aquí, Dylan. Aquí, Dylan. Quiero que te agarres de mi mano y te cuelgues para arriba. Las dos manos. Ahora, si él tuviera una mano más grande que la otra, ahorita como que te vas a subir. Yo te digo cuándo jales. Si él tuviera una mano más grande que la otra y tuviera un hueso mío o una mano mía, ¿usted cree que iba a poderse jalar para arriba con la fuerza? Jálate de él. Muy fuerte. Gracias. Gracias, Dina. Para que el cuerpo pueda funcionar, necesita estar cada hueso en su lugar. Si estuviera enfermo y sus pies estuvieran deformes o sus manos deformes, él caminaría diferente. Pero el profeta Ezequiel vio que cada hueso se llegó a su hueso. O sea, donde estuviera el hueso de la persona, en su visión, él vio que cada hueso llegó a su persona. Y luego el cuerpo empezó a tomar sus nervios y su piel. Pero no había espíritu. Cuando Adán estaba listo, terminado, no había en él soplo de vida. No había en él espíritu. Y díjome, bueno, el 8, y miré ya aquí nervios sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Y díjome, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor Jehová. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aquel campo de huesos secos y desordenados, Dios los acomodó y les dio cuerpo. Y luego les dio soplo de vida o les dio espíritu y formó con ellos un ejército grande. Y no solamente grande, sino grande en extremo. Gloria al Señor.
entendieron, hermanos. Ya saben para dónde voy. Primero el hombre, la humanidad. Antes de venir a Cristo estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Nuestra vida estaba desordenada y vacía. Y todo lo que hacíamos era solamente el mal. Y nuestro pensamiento solamente era el pecado. Pero cuando vino el soplo de Cristo Jesús a nuestra vida, todo cambió y nuestra vida se ordenó. Aleluya. Y hoy podemos testificar que Cristo cambió y transformó nuestra vida. Gloria al Señor. Después de ser solamente un cuerpo sin vida, porque estábamos muertos en el pecado, muertos espiritualmente, Dios nos vino, Cristo nos vino a dar vida. Y vida en abundancia. Gloria al Señor, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor por la vida que nos dio y nos transformó y nos cambió y nos acomodó la vida. Aleluya. Cuando Cristo vino a esta tierra, la tierra a donde vino a Israel, dice la Biblia que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La religión de los fariseos, que era la más prominente en su tiempo, el Señor Jesús les dijo: hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Y el Señor en su momento les dijo: sepulcros blanqueados. La ley que Dios le había dado al pueblo de Israel, dijo Pedro, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. O sea, la religión o la manera en la que Dios nos mandó que vivieran, no pudieron vivir de esa manera. Cuando Cristo vino y encontró al pueblo de Israel en un desorden total. Desde que el pueblo pidió rey, el gobierno teocrático cesó. Y aunque Dios les ponía a los reyes y Dios les mandaba profetas, no era la manera y el gobierno que Dios había establecido. Cuando Cristo vino, encontró un desorden en Israel. Y antes de darles vida, había que poner orden. Aquella esencia que Dios les dio cuando estaban en el monte Sinaí, y hicieron el pacto con Dios y vinieron a ser la nación de Israel, la nación establecida, una nación santa entre todas las demás naciones. Aquella nación había terminado en desorden. Cuando viene Cristo encontró puro desorden. Y la Biblia nos dice en Marcos 3:13: y subió al monte y llamó así a los que él quiso. Porque había que poner orden. Había que poner orden en el desorden que existía. Y llamó así a los que él quiso y estableció 12 para que estuviesen con él. Ahora usted va a Lucas capítulo 6. Y no se le pierda Marcos 3:13. El capítulo 6 y el versículo 13. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos. Y Marcos 3:3 dice: y subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón,
¿Usted por qué se va a enojar con Simón por haber sido escogido entre los 12 primeros con los que estableció Cristo su iglesia? ¿Por qué habría de haber un enojo con los que no escogió? ¿Quién es el que escoge? Jesús. Había un desorden. Fariseos, escribas. Había un desorden religioso. Y de entre sus discípulos, no entre los fariseos, y no de entre las religiones que había, sino de entre sus seguidores de él, de los que ya eran salvos, de los que ya eran cristianos. Por eso en Lucas es más explícito, en el versículo 17. Y descendió con ellos y se paró en un lugar llano. Y cuando dice y descendió con ellos, ¿con quién descendió? Con los 12 discípulos que él había escogido. Y la compañía de sus discípulos. ¿Cuáles son los discípulos? Los que ya son cristianos. Pero subió al monte y llamó hacia los que él quiso, y con esos 12 estableció la iglesia de Dios. Y cuando desciende con ellos, que subió con ellos cuando eran 12 de sus discípulos, porque vemos que cuando bajó había allí otros discípulos, la compañía de sus discípulos. Entonces trae a su iglesia a donde están sus discípulos. ¿Me explico? Dos cosas diferentes. La iglesia, él los subió al monte y los estableció como su cuerpo, como su iglesia. Y descendió con ellos y estaban la compañía de sus discípulos, o sea, con los cristianos, con los que lo seguían. La iglesia que subió, los discípulos que subieron, él estableció su iglesia con él y luego bajó con ellos. Subió como sus discípulos, bajaron como su iglesia. Cuando ya la trae como su iglesia, porque Marcos 3:13 nos dice, y subió al monte y llamó hacia los que él quiso, y estableció 12 para que estuviesen con él. ¿Por qué decimos que la estableció como su iglesia? Porque Mateo 16:18 dice, yo estableceré mi iglesia. No le podemos llamar que descendió con su congregación, porque él no dijo, voy a establecer mi congregación. Él dijo, yo voy a establecer mi iglesia. Por eso es que usamos la palabra iglesia cuando decimos que descendió con sus discípulos, con los que subió 12, y los estableció como su iglesia, y luego descendió con su iglesia a la compañía de sus discípulos, salvos los que subieron y salvos los que se quedaron abajo. Pero los que subieron, ellos fueron con los que él estableció su iglesia. Y usamos la palabra iglesia porque él fue el que dijo, yo y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y llegó a la compañía de sus discípulos y una grande multitud del pueblo. Ahora vemos tres grupos. Vemos a la iglesia con la que descendió, vemos la compañía de sus discípulos y vemos un gran número del pueblo que le seguía. Pero esos del pueblo que le seguía no eran sus discípulos, no eran cristianos todavía, solamente le seguían. Como hoy hay muchos que siguen a Cristo y hay muchos discípulos que son nacidos de nuevo, pero también existe su iglesia, la que él estableció. En medio de un mundo lleno de desorden, Cristo tuvo que aparecer para poner orden. ¿Me explico? Gloria al Señor. Y una grande multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón que habían venido a oírle. Esos solo vinieron a oírle, no a seguirle, no a comprometerse. Solo a oírle y a ser sanados de él. La iglesia, los discípulos, la iglesia también son discípulos, pero fueron establecidos como la iglesia de Dios. Descendió a la compañía de sus discípulos. Hoy hay mucha gente salva fuera de la iglesia de Dios. Pero también hay mucha gente que solo oye y solamente busca oír su palabra y ser sanados de él. Entonces, ¿cuántos grupos vemos? 3. La iglesia,
los discípulos, que podemos decir los cristianos, y la grande compañía que viene a oír. Y también existen en el mundo los que no quieren nada, que esos no estaban aquí entre ellos, pero había otros que no fueron a seguirle, que es la gente que no quiere ni escuchar del nombre de Jesús. ¿Me explico, hermanos? Amén. Ahora vamos a Juan el capítulo 21 y el versículo 22. Y aunque esta escritura se aplica a la santificación de ellos, tenía que haber el momento en cuanto el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, recibiera ese soplo de vida. ¿Ya lo encontraron? ¿Qué les dije? Versículo, capítulo 20. Perdón, pero ahora les digo, es el capítulo 20. Capítulo 20 y versículo 22. La tierra antes estaba desordenada y vacía y le tuvo que poner orden. Y luego trajo al hombre. Y dio soplo de vida en su nariz. Y luego los huesos secos habían un desorden. Y tuvo que poner orden y luego dio su espíritu. Sopló su espíritu. La iglesia de Dios, Cristo la organizó y andaban con él, pero tenía que darle su espíritu de él. Amén. Dice el versículo 22, y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad mi Espíritu Santo. Y aunque no recibieron el Espíritu Santo hasta que estaban en el aposento alto, él tuvo que soplar aliento de vida. ¿Y sabe por qué el diablo quiere destruir la iglesia de Dios? Porque ella es la que tiene la esencia de Cristo Jesús. Ella es la que tiene el soplo de Cristo Jesús. Ella es la que tiene la esencia misma de su cabeza, de su esposo. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso el diablo quiere destruirla. Quiso destruir al pueblo de Israel creyendo que en ellos estaba el Espíritu de Cristo. Aleluya. Pero no fue hasta que vino Cristo y estableció su iglesia de él. Aleluya. Y Cristo sopló en su iglesia de él y le dio su vida de él a su iglesia de él. Por eso es que el diablo quiere destruir la iglesia de Dios, porque sabe que ella tiene la misma esencia de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya, pero cuando el profeta Ezequiel miró y le profetizó aquel campo de huesos secos y cada hueso se llegó a su hueso, aleluya, cada miembro se llegó a su lugar, gloria al Señor. Entonces vino el Espíritu de Dios y moró en esos cuerpos, y dice la Biblia que vino a ser un ejército grande en extremo, gloria al Señor. Cuando Cristo sopló en su iglesia, aleluya, la estableció y le dio su misma esencia y la formó como un ejército poderoso en extremo, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aleluya. El diablo podrá y querrá y hará todo lo posible por querer destruir a la que tiene la misma esencia de perfección de Cristo Jesús, y no va a poder. Gloria al Señor, hermanos. La iglesia de Dios tiene el soplo de vida de Cristo. Ella es su cuerpo. Ella es, aleluya, su esencia sobre esta tierra. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. El diablo la quiere destruir y ha hecho lo imposible. Y año con año y tiempo con tiempo hay quienes se levantan, gente que el diablo usa para tratar de destruir la esencia de la iglesia de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo Jesús.
Gloria a tu nombre, Señor Santo. Cantares 6 dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, e imponente como ejércitos en orden, cada miembro en su lugar, cada discípulo en su lugar, aleluya, cada miembro de la iglesia de Dios en su lugar, donde Dios nos ha colocado a través del gobierno teocrático que Él estableció sobre esta tierra, hermosa como la luna, porque tiene el resplandor de Cristo mismo, esclarecida como el sol, porque tiene la misma esencia de Cristo Jesús, aleluya, e imponente. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Donde llegue la iglesia de Dios, ella es impotente. Ahí llega y establece y predica la verdad, predica la palabra de Dios correctamente dividida. Aleluya. Imponente como ejércitos en orden, y no es cualquier ejército, es un ejército grande en extremo, aleluya, que el enemigo no podrá destruirla. Amén. No pudo destruir al hombre, aunque lo hizo caer en pecado. Adán y Eva cayeron en pecado en su desobediencia. El pueblo de Israel, por su desobediencia, terminaron. Aleluya. Pero la iglesia de Dios, Cristo la estableció con su mismo espíritu de Él. Aleluya. Y formó un ejército poderoso. Aleluya. Nuestra vida estaba desordenada y vacía, y Cristo vino y la acomodó. Y al menos que nosotros nos alejemos de Dios, nuestra vida puede ser desordenada. Pero a la iglesia de Dios, Cristo le puso un sello, le puso una marca, aleluya. Y decía un predicador, le puso un clamor de guerra en contra del enemigo, que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia, aleluya. Porque ella tiene la misma esencia de Cristo. Gloria al Señor, hermanos. Apéguese a la iglesia de Dios. El pueblo, aleluya, por falta de visión, por falta de revelación, el pueblo perece. Donde no hay visión, el pueblo perece. Pídale a Dios la revelación divina de Cristo y su iglesia, aleluya, para que esté parado sobre la roca, para que esté parado, aleluya, sobre esa revelación divina y el mutuo entendimiento, y pueda crecer espiritualmente, aleluya, y pueda pararse firme en contra de los dardos del diablo. El diablo quiere destruir a la iglesia de Dios, y tiene los que hablan por él, aleluya, y la Biblia lo describe como gente que tiene apariencia de piedad, gente que tiene apariencia de predicador, gente que parece que tiene la verdad en sus manos, pero dice la Biblia: si aún un ángel del cielo viniera con otro evangelio, el tal sea anatema. Aleluya. Tenga cuidado, hermano, pídale la visión y la revelación divina a Dios, para que nadie lo vaya a confundir. Aleluya. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar a Dios. Dios, trae esa esencia sobre mi vida, trae esa visión, esa revelación sobre mi vida. Quiero permanecer, quiero estar firme, aleluya, en tu palabra. No quiero ir a ser confundido y que nadie me vaya a confundir, aleluya. Oh Dios santo, Dios bendito, trae esa visión, Padre celestial, trae la revelación